Compañeros de primero A y primero B de la materia Historia 1. El día de hoy hablaremos acerca de la tercera etapa de la Primera Guerra Mundial, que abarca los años de 1917 a 1918, o también se le conoció como la segunda etapa de movimientos. Si bien recordamos nosotros en una clase anterior en el aula virtual, habíamos buscado información de qué fue la guerra de trincheras. Si ustedes investigaron bien, observaron que la guerra de trincheras se debió a que los ejércitos, tanto de la Triple Alianza como de la Entente Cordiale, quedaron estacionados. Ningún ejército podía avanzar y la única opción de poder seguir combatiendo tuvo que ver con la construcción de estas zanjas donde los soldados se pudieron refugiar de las balas y los bombardeos. Cuenta la historia que la mayoría de estas trincheras o estas zanjas estaban infestadas de piojos, de pulgas, de ratas, y el olor a muerte era constante, debido a que los soldados no podían ser enterrados y sus cadáveres estaban al aire libre. Por lo tanto, la guerra fue muy desgastante y la mayoría de los soldados enfermaban y morían en estas zanjas. Bueno, como un ejemplo de la guerra de trincheras, nosotros vamos a tener la famosa batalla de Verdún de 1916. La batalla de Verdún tuvo que ver con un bombardeo constante entre Francia y Alemania. Ambos países se bombardearon sin parar, utilizaron la mayor tecnología en armamento para atacarse. Sin embargo, ninguno de los dos pudo avanzar o retroceder en el territorio que habían decidido pelear. Vamos a tener que los ejércitos permanecerán estacionados. Bueno, la tercera etapa de la Primera Guerra Mundial comenzará en 1917. Dice la historia que en aquella época Estados Unidos decide apoyar a Inglaterra. Va a mandar pertrechos militares, mandará medicamentos, mandará alimentos a Inglaterra, que le había solicitado su apoyo. Estados Unidos lo hará a través de barcos y en específico de un barco llamado Lusitania. Dice la historia que en este barco no solamente se transportaban las mercancías y los pertrechos de guerra, sino también viajaban aproximadamente 2,000 personas. Este barco, llegando a la costa de Inglaterra, será alcanzado por un submarino alemán y será torpedeado. El barco hundirá muy rápidamente, se hunde muy rápido, y Estados Unidos acusará a los alemanes de haberlos atacado. Sin embargo, se cree que no fue cierto, que Estados Unidos él mismo ordenó hundir este barco para darle un pretexto e ingresar a la Primera Guerra Mundial. Bueno, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania por el hundimiento del barco Lusitania e ingresará a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué otro evento tendremos dentro de la tercera etapa de la Primera Guerra Mundial? Será el famoso telegrama llamado Zimmermann. El telegrama Zimmermann tiene que ver con la historia de México, con nuestro país. Los alemanes, vía embajada, mandarán un telegrama hacia el gobierno mexicano pidiéndole de favor que se una a los países aliados en contra de Estados Unidos. Les dicen, o los alemanes nos dicen que si nosotros peleamos a favor de ellos y los aliados ganan la guerra, ellos se comprometían a devolvernos las tierras que nos había robado Estados Unidos durante el siglo XIX, específicamente Arizona, California, Texas, Nuevo México y parte del estado de Utah. Entonces, ese era el ofrecimiento de los países aliados hacia México a través del telegrama Zimmermann. Sin embargo, México no decide participar en la Primera Guerra Mundial, rechaza el ofrecimiento de los países aliados. Además, aquí en México se encuentra desarrollando la Revolución Mexicana. Venustiano Carranza, que es considerado el jefe de la revolución, no es presidente sino jefe de la revolución, rechaza el ofrecimiento de los países aliados. ¿Ok? Bueno, vamos a tener también que durante esa etapa se dará la llamada Revolución Rusa. Aquí lo anotamos con letras muy pequeñitas.
vamos a tener la llamada Revolución Rusa o la Revolución de Octubre. En esa época, en Alemania, ha avanzado hacia el territorio ruso. Los rusos, a través del zar Nicolás II, deciden defenderse en el frente oriental, y Nicolás II mandará al frente de guerra en la Primera Guerra Mundial a campesinos, a obreros, a pelear contra los alemanes. Dice la historia que en un primer momento el ejército ruso es muy numeroso, logra algunas victorias. Sin embargo, por falta de preparación militar, tanto campesinos y obreros empiezan a desertar de las filas del ejército. Y eso hará que Rusia decida abandonar a los países de la Entente Cordiale durante la Primera Guerra Mundial. Rusia firmará el llamado Tratado Brest-Litovsk, donde acepta su derrota ante los alemanes. Por su parte, los ciudadanos rusos no están conformes con la decisión que ha tomado Nicolás II, y con la influencia del comunismo a través de Lenin empieza la Revolución de Octubre de 1917. Los rusos se rebelarán contra el zar Nicolás II en un primer momento, nombrarán a un presidente interino llamado Alexander Kerensky, y posteriormente los bolcheviques tomarán el poder en la Revolución de Octubre. Nicolás II abdicará al trono, y de esa forma Rusia saldrá de la llamada Primera Guerra Mundial, debido a que se suscitó su revolución. Bueno, vamos a tener nosotros que empieza la pelea. En esta tercera etapa los ejércitos comienzan a avanzar, otra vez abandonan sus zanjas. Sin embargo, por el apoyo de Estados Unidos, que trae un ejército sumamente descansado, sumamente fresco, empiezan a derrotar a los alemanes. Los alemanes empiezan a retroceder, empiezan a perder la guerra en el frente occidental. En el caso de Turquía, empieza a perder también territorio, y los países que conformaban a los aliados empiezan a perder la guerra. El imperio austrohúngaro ha sido derrotado, y por lo tanto no quedará otra que firmar la rendición. Para el año de 1918, el 11 de noviembre, los países aliados, sobre todo Alemania, firmará el llamado armisticio. El armisticio se firmará en un bosque de la campaña francesa, y ahí en ese ferrocarril Alemania aceptará su rendición. Posteriormente, para junio de 1919, específicamente el 28 de junio de 1919, se firmará el famoso Tratado de Versalles, donde Alemania acepta plenamente su derrota durante la Primera Guerra Mundial. Este Tratado de Versalles es muy importante porque da fin a la llamada Primera Guerra Mundial. ¿Qué decía el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles, por ejemplo, obligaba a los alemanes a reducir el número de efectivos militares, se le obligó a hundir sus barcos, sus submarinos de guerra, también se le obligó a pagar daños de guerra, que Alemania regresara a Francia los territorios de Alsacia y Lorena que había ganado durante la guerra franco-prusiana, y también le pedía que sus colonias fueran repartidas entre los países que la habían derrotado. Por lo tanto, Alemania será la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial. Y con eso terminará la tercera etapa de la Primera Guerra Mundial, con la firma de los Tratados de Versalles del 28 de junio de 1919. Y de esa forma nosotros terminaremos la Primera Guerra. Agradeciendo su atención, se despide de ustedes el profesor Rubén Santiago, y nos veremos en una siguiente sesión en el aula virtual Liceo Londres. Gracias.